Chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente al vídeo de hoy. Hoy os voy a traer un mensaje que tiene mucho poder. Un mensaje que yo cada día practico mucho más, soy más consciente y lo llevo mucho más eficazmente a la práctica para que Dios realmente me bendiga por dentro más que por fuera, porque Dios te bendice en el sentimiento, en cómo tú te encuentras. Y una vez que tú ya eres, por consecuencia inevitablemente vas a llegar a tener. Y este mensaje es para que prestéis mucha atención, pero realmente para que comprendáis lo más importante, que la verdadera bendición que yo estoy comprobando en mi vida a día de hoy, está en el dar. La bendición realmente está cuando tú más sueltas. No simplemente hablo de dinero, que por supuesto, ayudar al prójimo, ¿vale? Ayudar a la persona necesitada, ayudar al pobre de la calle. Cuando tú lo haces con buena intención, cuando tú lo haces con esa atención a lo que tu conciencia te dice en ese momento, que muchas veces te dice, ayuda a esa persona, darle tanto, suelta. Cuando tú haces caso a ese mandato que realmente proviene de Dios, ahí estás cumpliendo su voluntad. Y ahí es donde estás mostrando tanto la ayuda al prójimo como la honra a Dios. Porque Dios se encuentra en el necesitado. Eso jamás lo olvidéis. Si tú das de lado a una persona necesitada de la calle, a la misma vez también le estás dando de lado a Dios. Me gustaría hacer una aclaración. Hoy no tengo micro. Espero que este mensaje realmente se esté entendiendo y sobre todo se esté escuchando bien. Porque este mensaje es muy poderoso. Este mensaje, si vosotros lo practicáis en vuestra vida y lo lleváis a la práctica, vais a ver cómo os vais a sentir. Pero sobre todo vais a comprender de dónde proviene realmente el poder de esas bendiciones que Dios os va a otorgar. Porque así mismo, según yo estoy comprobando, ¿vale? Cuando tú haces caso a esas instrucciones que Dios te va dando, cuando tú atiendes el ayudar a otra persona, el darle dinero a un necesitado, no solamente hablo de dinero como he dicho anteriormente, el dar puede estar en muchísimas formas. Un mensaje, una buena palabra, un cariño, un buen acto, una buena intención. Todo lo que sea soltar te va a traer más paz a tu vida, porque en el soltar es donde más vas a hacer honra a Dios y así mismo te lo va a devolver para que tú te puedas sentir. Cumplir la voluntad de Dios es lo que mejor te va a hacer que tú te sientas para por consecuencia atraer a tu vida. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Yo, por ejemplo, a día de hoy no obtengo mejores resultados porque necesite buscar más algo. Yo obtengo mejores resultados a día de hoy porque cada vez suelto más. Conforme yo recibo, soy tan agradecido de lo que voy recibiendo que yo ya me veo con esa obediencia a Dios de ir soltando más en mi vida, de ir dando más al prójimo, de ayudar en lo que esté en mis posibilidades, de tener buenas intenciones, de llevar buenos mensajes. Asimismo hago referencia a que me podéis seguir en mi Instagram. Siempre lo dejo en las descripciones de todos los vídeos. Ahí podéis comprender mucho mejor todo el valor que aporto diariamente y asimismo lo que intento trasladar, ¿vale?, sobre mi propio proceso personal. Y es que, como os digo, el dar siempre estoy comprendiendo que es el mayor poder que existe, porque no solamente es como tú des, sino desde la intención que lo haces. Yo, por ejemplo, siempre busco esa intención de sentirme realmente bien y atendiendo a la persona o a la intención que siempre sale de mí. Es decir, yo no simplemente suelto por quedar bien o por decir, he cumplido o algo por el estilo. Yo realmente me fijo en esa persona, veo que lo necesite, veo que realmente mi conciencia me diga que es oportuno darle. Me fijo qué me traslada en ese sentimiento, en esa energía o en esa circunstancia esa persona, para realmente ver, bueno, dentro de lo que es mi visión, que realmente Dios quiere que a esa persona la bendiga en ese momento. Yo me fijo en todos esos detalles, yo no simplemente, es decir, suelto dinero, quedo bien y así mismo tal vez Dios me va a bendecir, no. Tienes que buscar esa realización, ¿vale? Esa tensión interna
que tu conciencia te vaya diciendo en ese momento. Es decir, que tú vayas comprendiendo que Dios en esa conciencia tuya y en ese sentimiento cree oportuno que bendigas a esa persona. Pero no solamente eso, yo todos los días de lo mejor que me levanto es sabiendo que llevo mi proceso diario, que llevo mi mensaje, que llevo lo que a mí me va ayudando día a día, lo que realmente a mí me ha cambiado la vida. Lo hago con tan buena intención de que lo mío sirva de ejemplo, sirva de ayuda a otra persona, que en ese dar que yo doy diariamente, Dios lo tiene en cuenta. Voy cumpliendo tanto su voluntad como lo voy agradando y cada vez lo voy obedeciendo más. Y ahí es donde Dios te da ese gozo interno, esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad, esa alegría en el corazón para que tú puedas ser la mejor persona todos los días. Cuando tú eres la persona mejor todos los días, en consecuencia todo lo que vayas haciendo te va a dar esos frutos de las mayores bendiciones que provienen de quien tú eres, no de lo que buscas o de lo que deseas o de lo que necesitas. Siempre los mejores frutos vienen de la persona que tú ya eres, de cómo te sientes de bien contigo mismo. Cuando tú te sientes tan bien contigo mismo, esas bendiciones que cosechas son las más prósperas, son las más fructíferas, son las que realmente te van a dar esa plenitud que tú estás buscando, porque no es lo mismo que unos frutos te vengan desde una voluntad que tú fuerzas, que tú te resistes a algo, que tú buscas con necesidad, que tú buscas desde malas intenciones tal vez, que no buscas con un buen propósito. Todo eso que te va llegando no te va haciendo mejor, sino que va rellenando un vacío, pero que realmente no te hace sentir tan bien contigo mismo. Podríamos decir que son frutos prohibidos, o sea, frutos podridos. Que eso que te va llegando realmente no te está permitiendo sentirte de la manera que tú desearías. ¿Por qué? Porque toda esa intención, de dónde proviene, es lo que no estás comprendiendo, que realmente no estás siguiendo la voluntad de Dios, no estás atendiéndolo, no estás escuchándote realmente como deberías. Y ahí es donde está el verdadero poder del recibir. Cuando tú atiendes de la mejor manera posible esa voluntad de Dios, tu conciencia y sobre todo la buena intención que vas a tener hacia otra persona o hacia el necesitado o hacia cualquier acto, que recíprocamente a ti te va a devolver lo mejor que hay, la atención y el agrado de Dios. Y esto es lo que a mí más me está permitiendo crecer, chicos. Yo conforme más recibo, más suelto, más en paz me siento. Mejor Dios entiende que estoy siéndole honrado a sus mandatos. Porque así mismo, ¿vale? De los peores días que podamos tener, yo así mismo lo estoy experimentando, aunque tú tengas uno de los peores días de tu vida, por así decirlo, que tú te sientas fatal, que tú no sepas revertir esa situación, que no comprendas por qué te sientes tan mal en ese momento, busca ayudar a una persona. Cuando tú realmente buscas ayudar a una persona con buena intención, con paz, con gratitud, con ayudar, con esa obediencia sabiendo que vas a cumplir la voluntad de Dios, Dios te va a devolver el favor en ese gozo y en ese sentimiento que vas a sentir, que te va a permitir sentirte también contigo mismo. Dios jamás defrauda cuando tú cumples su voluntad, porque cuando tú atiendes al prójimo, cuando tú pones la mirada en el necesitado o en una persona con la buena intención, ahí estás poniendo a la misma vez la mirada en Dios, en cumplir su voluntad y en honrarlo y en agradarlo. Y ahí es donde Dios va a abrir el grifo. Ahí es donde te va a permitir que te vayas sintiendo mejor contigo mismo. Y esto es de lo más importante que yo he aprendido en todo mi proceso. Cuando nosotros realmente por dentro nos sentimos en esa paz, en esa gratitud, en ese gozo, en esa tranquilidad, ahí es donde nosotros atraemos más a nuestras vidas. Cuando soltamos esa resistencia, esas búsquedas forzosas hacia el resultado, cuando no nos sentimos tan bien, cuando nos sentimos angustiados, desesperados, cuando buscamos siempre con una fuerza propia antes que con una liberación de cargas por seguir la voluntad de Dios. Esto es de lo más importante, porque nosotros cada vez que buscamos algo sin sentirnos bien con nosotros mismos, a la misma vez debemos de comprender que es que no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, porque todo eso que busquemos sin honrarlo y sin agradarlo, todo se nos va a dificultar, todo se va a retrasar mucho más.
La voluntad de Dios debe ir por delante a cualquier fuerza, resistencia o voluntad egoísta nuestra. Y es como os digo, para que realmente vayamos cumpliendo mucho mejor su voluntad, buscar el dar, buscar el soltar, vais a ver que Dios más os va a dar y más vais a recibir. Conforme recibáis, reconocerlo, mirar al cielo, agradecer, tomar acción, recibiréis nuevamente y ahí soltar, soltar más y dar más. Y es una cadena que nunca termina, es una cadena que siempre prosperará. Ahora, si tú recibes y egoístamente lo retienes o te lo quedas, ya estás dando por hecho que no agradeces tanto ese favor que Dios está teniendo hacia ti. Por lo tanto, cortará el grifo nuevamente. Y no lo vas a comprender tal vez, pero estás rompiendo su mandato. Estás rompiendo el ciclo que Él quiere que continúes. Dios no te da para que tú retengas. Dios te da para que tú bendigas a otras personas, para que sigas soltando, para que sigas dando, para que ese ciclo no se acabe. Porque lo que tú das, esa persona llegará el momento que comprenda que también tiene que seguir ese ciclo, que también tiene que seguir dando a otro, el otro al otro, el otro al otro y así sucesivamente. Es el ciclo que Dios quiere que sigamos. Pero en cuanto una persona recibe y se lo queda, se lo retiene, es egoísta, pone su voluntad por delante, ahí Dios le corta el grifo y se acabó las bendiciones, porque no está comprendiendo la voluntad que realmente debe de seguir, porque no está comprendiendo que lo que él está recibiendo es para que lo siga soltando, para que siga dando a otra persona. Aunque tú te creas que tú en un momento de tu vida estás en escasez, suelta porque ahí es donde más tienes que confiar en Dios, que te va a proveer. Si tú eres la persona, Dios te va a proveer. No tienes por qué temer, no tienes que temer la pérdida del dinero, la escasez o la necesidad de que algo no te va a llegar a volver. Porque si tú temes de ese dinero o de que esa escasez pueda mantenerse en tu vida, realmente de quien estás dudando es de Dios, que es el que te provee el dinero. Esto tienes que trabajarlo muy bien, tienes que tener esa fe en saber que tú con tu buena intención, según vayas siendo, más vas a recibir. Porque Dios te va a pagar. Pero si tú dudas de tu dinero, de tu economía, de lo que tú vas a ir recibiendo, no solamente estás dudando de ti, sino que realmente estás dudando de cómo te va a proveer Dios. Y si dudas de Él, todo se para, todo se corta. Así que chicos, este mensaje tampoco quiero hacerlo mucho más extenso. Este mensaje realmente quiero que os ayude como a mí me está ayudando. Y es que tenéis que comprender que conforme recibáis, más tenéis que soltar. Que de primera hora no busquéis retener, sino cada vez dar más y buscar esa voluntad de Dios. Buscar que Dios se sienta agradado por vosotros, porque estáis cumpliendo su voluntad antes que la vuestra. Ayudar al necesitado, fijarse en esa persona que os transmite, que os dice vuestra conciencia, cómo os vais sintiendo, qué tenéis que darle, que Dios os va diciendo que es el momento oportuno para darle tal o cual. Ir atendiendo esa voz de vuestra conciencia, ir atendiendo esos mandatos de Dios. Y vais a ver que en todo eso que vayáis soltando, más vais a ser bendecidos. Así que sin querer extenderlo más, os recomiendo que este vídeo lo apoyéis, que lo mandéis a quien queráis oportuno. Tiene que llegar el mensaje realmente al mayor número de personas posible. Tenemos que aprender a dar, a confiar, a tener esa fe en Dios de que siempre nos va a proveer si nosotros somos la persona y ponemos su voluntad por delante de la nuestra. Igualmente recordaros que me podéis seguir en Instagram, ¿vale? Aquí vais a comprender mucho mejor todos los mensajes que traigo diariamente en mi proceso diario. Y sin querer extenderme mucho más, sean bendecidos, pongan a Dios en primer lugar y vais a ver que no os va a defraudar. Bendecido día. Hasta pronto.